Bueno, ¿qué tal? Nos encontramos aquí nuevamente en el tercer video de una serie de videos que explican la lógica proposicional. En este caso voy a empezar por mencionar dos ejemplos. El primero acerca de cómo pasar de lenguaje natural a lenguaje proposicional y el segundo será acerca de sacar tablas de verdad. Después de ello hablaré de las reglas o formas argumentales válidas y posteriormente hablaré un poco de las posibilidades combinatorias de los valores de verdad como un agregado. Espero que sea claro el video y que te sirva para aprender de esta bella parte de la lógica como herramienta fundamental para realizar argumentos. Ok, entonces supongamos que tenemos escrito este argumento que se nos presenta y se nos pide que lo representemos en la lógica proposicional. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar las distintas oraciones que podrían formar parte de la lógica proposicional. Entonces busquémoslas. La primera será el caso, más bien, los estudiantes repasen el apunte. Fíjense cómo estoy extrayendo una sección que me refiere simplemente a la negación de esta expresión. Entonces esta está asociada a alguna conectiva. No la voy a tomar en cuenta en este momento, pero sé que se está aplicando la negación a este enunciado que he marcado con el color rojo. Después voy a ubicar la siguiente proposición. Vamos a ubicarla con este otro color. Y bueno, aquí parece que se está hablando de los estudiantes y que puedan hacer o que podrán resolver los ejercicios. Entonces tenemos una segunda proposición. Una tercera proposición se encontrará en esta sección. Saldrán muy bajos de calificaciones. Y otra proposición semejante aunque diferente es que reprobarán los estudiantes. ¿Okay? Fíjense entonces que estas son todas las proposiciones que tenemos en nuestro ejemplo. Noten algo muy importante, que esta expresión no es una proposición porque es un imperativo, o más bien porque es una exclamación, más que imperativo, más bien es una exclamación y no tiene un sentido de descripción. Bueno, esto es suficiente para asignar las proposiciones que vamos a asignar y pues vamos ahora a utilizar un método diferente. Voy a utilizar letras que me hagan recordar qué significan los conceptos. Por ejemplo, en el primer enunciado, el rojo, le voy a poner la E, que va a representar toda esa idea, para acordarme que estoy hablando quizá de los estudiantes que repasan el apunte. ¿Ok? Podrán resolver los ejercicios, quizá le voy a poner una R y saldrán muy bajos de calificaciones, le voy a poner B y a reprobarán, le voy a poner una R, es decir, los estudiantes reprobarán. Son todas mis preposiciones distintas. Entonces puedo progresar y continuar con la representación de las conectivas. Si se dan cuenta, la primera conectiva que tenemos en realidad es un sí, entonces, que está afectando tanto a E como a R, y al parecer eso es lo que afectan. ¿Ok? Parece que este I como conectiva está dando pauta a separar los dos sís que vamos a tener en esta representación formal. Entonces, una vez pensado eso, vamos a colocar mi premisa número 1, que será: si no es el caso que los estudiantes repasen el apunte, entonces no podrán resolver los ejercicios. Y si no, esta sería la premisa 2, si no pueden ellos resolver los ejercicios, es decir, la misma idea de antes, entonces saldrán muy bajos de calificaciones. Y respeto la separación de las premisas. ¿Okay? Después
todavía continúa y dice, y si no pueden ellos resolver los ejercicios, entonces o saldrán muy bajos de calificaciones, estaba adelantando de manera incorrecta, o reprobarán. Entonces, esta sería, a fin de cuentas, mi representación final. Fíjense cómo estoy separando de manera adecuada las distintas premisas. Y pues al parecer esto no tiene ninguna conclusión extra. Simplemente se nos está indicando una serie de enunciados a representar. Y esto es muy importante porque a veces se nos colocan algunos ejemplos en donde se nos dice que representemos, digamos, en el lenguaje proposicional las ideas. Pero pues en este caso yo no veo ninguna manera en la cual haya una conclusión. Entonces esto ni siquiera forma un argumento, aunque podría generarlo. ¿Ok? Pensemos que, por ejemplo, en lugar de haber dicho ojalá repasen, pensáramos que dijera y no repasan. Y no repasan los estudiantes el apunte. ¿Ok? Como una afirmación. Entonces, este simple hecho de colocar esta expresión ya nos estaría indicando que no es el caso. ¿Cierto? En fin, simplemente este primer ejercicio me servía a mí para mostrar otro ejemplo de representación formal de un enunciado en el lenguaje natural hacia el lenguaje proposicional. Es una traducción. Ahora vamos a ver qué pasa si yo quisiera sacar la tabla de verdad de esta expresión. Bueno, recuerden que lo primero que hay que hacer es contar el número de proposiciones diferentes que tenemos. Tenemos la E, tenemos la R, tenemos la B y ya. Entonces son 3 distintas proposiciones y aplicamos la fórmula. Quiere decir que esta tabla tendrá 8 renglones. Bueno, pues es un ejercicio mecánico el sacar la tabla. La idea simplemente es que tú tengas la habilidad de aplicar los conceptos de manera pues adecuada, de manera arreglada, ¿ok? Entonces creo que no vale mucho la pena llevarla a cabo. Vamos a hacer la tabla de verdad solamente del primer conjunto, ¿ok? Simplemente como ejercicio. Entonces pondría mis 2 proposiciones, en este caso solamente voy a tomar 2, no las 3. Entonces tendría 2 al cuadrado, tendría 4 renglones. Entonces voy a colocar la E y la R en 2 columnas diferentes, ¿ok? Y fíjense cómo ahora voy a omitir algunas columnas para hacer más rápido el procedimiento. Lo que voy a hacer es pues asignar los valores de acuerdo a las reglas indicadas en el anterior video, es decir, colocar la mitad de los valores totales, que en este caso serían 2 de la primera proposición, de esta manera. Los valores verdaderos los he elegido y luego los otros 2 valores que faltarían con falsos, y la mitad de esos valores van a aparecer en la siguiente columna, ¿ok? Creo que esto, digamos, solamente si tú lo ves visualmente lo puedes comprender. Ahora, la negación de E es cambiar el valor de verdad que se encuentra en esa misma fila. Entonces tenemos que es F, que es F, que es B y que es B. Y fíjense cómo ahora los estoy asignando debajo de la proposición que se está computando. Y de la misma manera lo voy a hacer con no R. Una vez hecho eso, computo, busco el caso especial, que es este, en donde será falso el condicional si el antecedente es verdadero, como aquí está marcado, y el consecuente es falso. Bueno, todo lo demás será necesariamente verdadero. Ok, creo que aquí no tienen ninguna duda, ¿cierto? Ahora, lo que queremos señalar es que las tablas de verdad pueden formar tautologías, pueden formar contradicciones o lo que se llaman las contingencias. Estos conceptos nos
simplemente son calificativos que se aplican al resultado computado de una tabla de verdad. En este caso tenemos que esta tabla de verdad tiene un valor al menos verdadero y un valor al menos falso. Quiere decir que tiene combinaciones de verdades y falsedades en algún número como resultado final de su tabla. Entonces, si eso sucede, le vamos a llamar o denominar a la fórmula que es una fórmula contingente o que es una contingencia. Todas las contingencias son de este estilo, es decir, que su tabla de verdad comparte valores de verdad y falsedad. Al menos uno de ellos hará que la tabla sea contingente. Bueno, ¿qué pasa si mi tabla de verdad es una tautología? Bueno, pasa que pues va a tener todos los valores verdaderos, como en el anterior video, que resultó que al final de computar todas las expresiones proposicionales y sus valores de verdad, pues resultó que todos los valores finales son verdaderos. Es una verdad de la lógica. Tautología quiere decir precisamente eso. Llene de tautos, sí mismo, y logos, pensamiento, estudio, tratado, o digamos la idea de que se está afirmando un mismo pensamiento y que nunca va a ser falso. Bajo este esquema, claro. Y las contradicciones van a ser aquellos que presentan todos en su tabla de verdad final puros valores falsos. Pensemos en un simple ejemplo. Imagínate que agarramos la E de nuestro ejemplo anterior y decimos E y no E. Bueno, pues naturalmente esto pues suena bastante extraño. Es como si dijéramos, más bien estamos diciendo en este caso, basándonos en nuestra interpretación, que los estudiantes repasen el apunte y que los estudiantes no repasen el apunte. Naturalmente esto va a ser una contradicción y pues simplemente vamos a computarlo. E tiene el valor de verdad y el valor de falsedad. Naturalmente E sigue teniendo los mismos valores, no lo pongo, pero creo que es obvio que son los mismos valores. Y finalmente la no E tiene valor falso, valor verdadero. Si analizamos la conjunción, vemos que siempre es falso esto, porque porque solo va a ser verdadero cuando ambos valores que se están utilizando para realizar el cómputo sean verdaderos. Y en este caso eso es precisamente lo que no sucede. Son diferentes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues creo que está muy claro cómo podríamos obtener contradicciones, tautologías y contingencias. Claramente, lo más probable es que si tú escribas una expresión al azar, pues sea una contingencia. Ahora, hablemos de una tautología muy simple para terminar esta explicación. Vamos a acercarnos un poco acá, ¿no? Una tautología muy simple sería pues P o no P. Porque si tú me lo piensas, pues P va a tener dos posibilidades, B y F, verdad y falsedad. Y pues los valores de P no cambian, los valores de P cambian cada uno correspondientemente y la disyunción en este caso es incluyente y su combinación nos hace que siempre va a ser verdadero porque al menos uno de los disyuntos o de los lados de la disyunción pues es verdadero. En este caso pues P en el primer renglón y no P en el segundo. Entonces siempre va a ser verdadera esta expresión y es una tautología. Por lo tanto pues este argumento más bien un argumento que utilice una tautología pues siempre va a resultar con validez. ¿Ok? Bueno, aquí podemos entonces dar por culminado la primera parte de nuestro tutorial. Vamos a empezar con el segundo objetivo. El segundo objetivo es desarrollar una serie de patrones de razonamiento
o argumentos típicos que generan formas argumentales válidas. Estas van a generar eventualmente algunas reglas de inferencia que vamos a revisar en un momento. Pero bueno, vamos quizá a iniciar en blanco y vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Imagínate que te pongo el siguiente patrón de razonamiento. Si tal cosa pasa, si tal cosa, la que sea, entonces tal otra. Y vamos a marcar esto con una X y una Y, son diferentes. Entonces resulta que yo voy a agregar ahora una posible conclusión, más bien, 3 puntitos, y voy a decir que si no la otra, o si no Y, en este caso, entonces, pues la primera cosa, la tal cosa, ¿no? Entonces X. Entonces no X, perdón, que quede bien el razonamiento. Bueno, en realidad esto lo puedo escribir de manera más correcta como el lenguaje proposicional. Voy a escribir si X, entonces Y. Y de ahí voy a tratar de decir que surge como conclusión que si no Y, entonces no X. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto podría corresponder a, pues obviamente, enunciados del lenguaje natural. Si quieres, piensa en un ejemplo de lenguaje natural, como por ejemplo el siguiente. Si te veo, sonrío. Si no sonrío, no te veo. ¿Ok? Simplemente el patrón de razonamiento está cumpliéndose en este esquema. Si X, entonces Y. Supongamos que X es te veo y Y es sonrío. Y digo, si no sonrío, entonces pues no te veo. O no te vi, quizá en español lo pondríamos, ¿no? Ok, la idea entonces es que esto va a ser válido. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros hacemos la tabla de verdad, la ordenamos de manera correcta, como lo hemos estudiado en clases pasadas, con el condicional o la implicación entre, digamos, premisas, que en este caso solamente es una premisa, y la conclusión. Entonces podremos notar que pues vamos a tener que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión a fuerzas va a ser verdadera. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿ok? Aunque sea un poquito tardado, pero espero que quede claro el asunto aquí. X, Y. Hacemos lo mismo de siempre. Hacemos nuestra tabla de verdad. Voy a proceder de manera más rápida y pues la idea es que tú lo logres también hacer de manera adecuada y espero que no tengas ninguna duda de cómo procedemos. La primera que vamos a resolver es esta conectiva, luego esta y luego esta. Yo a veces lo marco de esta manera para no equivocarme y saber cómo voy a proceder. ¿Ok? Obviamente estas no las estoy marcando porque pienso que son muy sencillas de resolver. Pero si a ti te molesta eso, pues quizá puedes poner, por ejemplo, 2.1, 2.2 y ir paso a paso, ordenadamente. ¿Ok? Entonces vamos a resolver. La idea general es que busque en el antecedente de esta expresión pues verdadero o falso, y tenemos este renglón aquí, todos los demás son verdaderos. No los voy a rellenar, simplemente quiero que veas cómo no es necesaria esa información por el momento. Voy a continuar con esta parte de acá, la voy a marcar con este color y voy a resolver en consecuencia. ¿Ok? Entonces pues necesito computar no Y primero y bueno, pues no Y es en realidad lo opuesto de la segunda columna.
y no X es lo opuesto de la primera columna. Después resuelvo buscando el factor especial y en este caso tenemos este aquí. Todo lo demás será verdadero. ¿Ok? Vamos a llenar las verdades. Recuerda que estas ya no se usan. Entonces es muy útil que cuando ya no uses pues la tabla, a lo mejor con lápiz, de manera delgada, rayes esas columnas que ya no están sirviendo. Eso te lo recomiendo porque en ocasiones tú te podrías llegar a confundir. Y con esta manera que te estoy indicando, creo que ya no lo vas a hacer. Entonces, porque fíjate cómo están sobreviviendo solamente las columnas que vas a utilizar para determinar el final de tu cómputo de tabla. Y bueno, aquí hacemos lo propio, buscamos un caso especial. Resulta que no hay ningún caso especial, por lo tanto todos son verdaderos. Y esto es precisamente lo que te adelantaba hace rato que iba a suceder. Que los valores de verdad al final de computar este patrón de razonamiento serían verdaderos. Esto hace que este patrón de razonamiento sea siempre válido. Y de hecho, cualesquiera proposiciones que cumplan este patrón, pues siempre va a ser válido. Es decir, si yo en el lenguaje natural te digo, por ejemplo, que si Descartes es un genio, entonces Descartes era un gran filósofo, y si no era un gran filósofo, entonces no era un genio. Agarrando eso como un argumento, siempre va a ser válido, a pesar de que yo te esté dando información diferente a la que, por ejemplo, te presenté en un inicio. Este es, digamos, el poder de la representación formal de las proposiciones, y esto es precisamente por lo cual se utiliza la lógica proposicional para representar relaciones formales, relaciones aisladas que pueden generalizar este tipo de patrones. ¿Ok? Bueno, hasta aquí espero que se haya entendido perfectamente lo que estamos haciendo. Y entonces nosotros lo que queremos ahora saber es cuáles son los patrones que siempre tienen tablas de verdad y que sean patrones de razonamiento, digamos, útiles para efectos de que por ejemplo, se repitan bastante, o que la gente los utilice en muchas ocasiones, o que sean sencillos de determinar. Y bueno, en realidad eso se ha estudiado por los lógicos desde hace bastante tiempo, y tenemos aquí algunos ejemplos. Este texto es en realidad un extracto de libro muy famoso de Copy, Irving y Cohen, que se llama Introducción a la Lógica. ¿Sí? Estos dos lógicos que producen este libro, en realidad el libro es muy famoso, es muy cotidiano de usarse, y es bastante recomendable porque su lectura no es nada pesada, es entretenida, aunque por otro lado pues requiere pues un gran tiempo de utilización, y cuando no se tiene ese tiempo pues están otros recursos como estos videos que estamos presentando. Pero te recomiendo muchísimo que puedas ir a consultarlo porque es un gran libro, tiene muchos ejercicios que realizar y pues es muy recomendable. También de repente tiene algunas partes en donde especifica con mayor claridad o profundiza más algunos temas y son muy interesantes. Entonces, bueno, las reglas de inferencia que tenemos aquí tienen nombres bien especiales. La primera que está presente es modus ponens. Modus ponens significa el modo de colocar o de poner lo que está puesto como supuesto en el antecedente, ¿no? Entonces en este caso hace referencia a que haya un condicional y el condicional, digamos, se pone la condición, se afirma el antecedente y de ahí sale el consecuente, ¿ok? Como conclusión, en este caso Q. Ahora, el modus tollens es precisamente lo opuesto en el sentido de que no vas a poner el antecedente, sino vas a quitar, pero el consecuente. Y si quitas el consecuente, entonces puedes quitar el antecedente o negarlo, ¿no?
digamos, estoy utilizando de una manera análoga esta idea de quitar, aunque propiamente hablando simplemente pues no existe aquí, sino es la negación, ¿no? Entonces, si tengo si P, entonces Q, y después tengo que no Q como premisas, y ahí se va a seguir que no P. Y eso va a generar un patrón de razonamiento con tabla de verdad, verdadero, y por lo tanto es una tautología. De hecho, todas estas expresiones funcionan de esa manera. Si no me crees, pues tendrías que hacer el ejercicio en casa de sacar las tablas de verdad de cada una de estas expresiones. ¿Ok? Pensemos en sacar alguna de ellas. Voy a sacar la del número 6, nada más porque se me ocurrió. ¿Ok? Entonces tenemos si P, entonces Q, y es la única premisa de mi argumento. Eso me va a llevar a otra expresión que es si P, entonces si, más bien Q y P. Muy interesante saber que en este libro el puntito que se está utilizando entre dos proposiciones es la notación que se está utilizando cuando nosotros estamos utilizando en realidad el, digamos, sombrero hacia arriba. Ambas son equivalentes, ¿ok? Son notaciones simplemente distintas de una misma noción, con una tabla de verdad exactamente igual. Lo mismo para la herradura o el signo de herradura con mi rayita hacia la derecha. Es decir, son expresiones completamente equivalentes, ¿ok? Entonces, no te confundas, luego los libros tienen distintas notaciones y para eso estamos aquí explicando todo, ¿no? Con mucha claridad. Espero que te ayude eso. Bueno, pues vamos a sacar la tabla de esta expresión, ¿ok? Vamos a mover esto un poco para que sea mucho más sencillo para nosotros tener espacio, ¿ok? Vamos a sacar entonces los 4 renglones, como siempre. Y en esta ocasión pues tenemos 2 proposiciones, P y Q. Y sacamos su tabla, ¿no? Hacemos lo mismo de siempre, de manera bastante mecánica. Y resolvemos. Encontramos el renglón especial, lo colocamos, todo lo demás sé que va a ser verdadero. Después vamos a esta conectiva. La conjunción va primero, porque está más adentro, por decirlo así, en este condicional. Y pues sabemos que la noción de conjunción es que será verdadera cuando ambos conjuntos son verdaderos, y en todo otro caso, pues será falso. La implicación, recuérdenlo, vamos a buscar de nuevo el renglón especial. En este caso tenemos este renglón especial y ningún otro. Entonces puedo yo decidir. Fíjense que en este caso no escribí, ya estaba resolviendo y no había escrito este renglón, pero es que ya lo tenemos acá, entonces no es necesario escribirlo, simplemente lo observamos y aplicamos la regla, ¿ok? No se equivoquen, si ustedes creen que se van a equivocar, pues escriban todos los renglones de manera adecuada, ¿ok? Entonces, pues llenamos. Hecho esto, pues resuelvo. Y lo que se espera y lo que va a salir es que no existe ningún renglón especial y efectivamente estoy demostrando que de nuevo tenemos una tautología y esto es un patrón de razonamiento que forma pues una regla de inferencia. Nota que como dato importante hablamos de reglas de inferencia porque inferir significa, digamos, pasar de ciertos enunciados a otros de manera razonada, ¿ok? De hecho sería interesante que fueras al diccionario y me dijeras como comentario pues qué es la inferencia, qué dice, digamos, diccionario de la Real Academia Española, que es inferir, el como verbo, ¿no? Entonces, pues simplemente observa los patrones de razonamiento distintos que tenemos. Tenemos el modus ponens,
tenemos el modus tollens, ya los he explicado cómo funciona, no te das una idea. Después tenemos el silogismo hipotético, que el silogismo hipotético es algo así como una escalerita de razonamientos. Empezamos en el inicio, digamos en P, pasamos a Q como el segundo punto, luego de Q, que sigue siendo el segundo punto, vamos al tercer punto, que sería R, y de ahí podemos llegar, digamos, directamente como una escalerita al tercer punto, del punto 1 al punto 3, o de la proposición P a la proposición R. Entonces es básicamente como si estuvieras dando ciertos pasos. El primer paso te lleva al segundo, el segundo te lleva al tercero, y después simplemente te brincas, ¿ok? Al tercero. En realidad esta regla está asociada a un patrón, pues que es la transitividad. La transitividad es precisamente esa idea de que si P lleva a Q, o hay una relación establecida entre P a Q, y luego hay una relación del mismo tipo de Q a R, entonces podemos establecer, si es que hay transitividad, una relación de P hasta R, de manera directa. Piensa tú en relaciones transitivas. Por ejemplo, la altura de las personas. Imagínate que tú, bueno, no sé cómo seas, la verdad, pero imagínate que eres altísimo. Todas las mujeres seguramente van a querer contigo. Bueno, de hecho no, porque si eres muy alto, no les gusta eso, ¿verdad? Bueno, en fin, no me hagas caso, pero la idea es la siguiente. Imagina a otra persona que es un poco más bajo que tú. Bueno, resulta que pues hay una relación establecida de altura entre tú y esta otra persona, ¿ok? Ahora, sin tomarte en cuenta a ti, vamos a tomar a otra persona. Esta otra persona es más baja que la persona que ya estaba presente. Bueno, en realidad si ahora regresamos a ti, pues resulta que tú obviamente sigues siendo más alto que esta tercera persona, ¿cierto? Claro, ahora solo estamos comparando a ti con esta última persona. Y hemos hecho una relación de transitividad, ¿cierto? La relación de la altura. Porque resulta que si tú eres más alto que este sujeto, que vamos a llamarle B, y si B es más alto que este tercer sujeto, que es C, entonces resulta que tú eres más alto que C. ¿Ok? Entonces, el silogismo hipotético responde a ese tipo de relaciones. ¿Existen relaciones que no sean transitivas? Pregunta. Ponlo en los comentarios. Tip. Sí. El silogismo disyuntivo. ¿Qué pasa con el silogismo disyuntivo? Bueno, si te das cuenta, nos dice que P o Q. Y la O que estoy utilizando es la disyunción incluyente o débil. Y en este caso el patrón es simplemente que si se niega uno de los disyuntos, entonces va a surgir el otro. Ojo con esta regla. También podría yo haber escrito esto. Y la regla también va a funcionar, aunque no esté escrito en este lugar. Tú puedes sacar la tabla de verdad de esta expresión y ver que pues sigue un patrón de razonamiento semejante. ¿Ok? Entonces, para que puedas utilizarla también del otro lado. Estrictamente hablando, requeriríamos una prueba de ello, pero la tabla de verdad, digamos, haciendo las dos, pues nos podría dar ello. Además, pues es muy sencillo concebir que en este caso estaríamos estableciendo una equivalencia entre la proposición POQ y QOP. ¿Ok? ¿Cómo establecer esta equivalencia? Bueno, podemos demostrarlo pues sacando las tablas de verdad de ambas expresiones. Y sabemos que P o Q pues tiene una tabla de verdad, asumiendo que digamos los renglones estén aquí puestos a los lados, pues tiene esta tabla de verdad, ¿cierto? Ahora, utilizando esos mismos renglones en P, una disculpa, vamos a recortar de manera correcta para que veas que son exactamente los mismos valores.
pues lo que va a suceder es... ¿Tú qué crees que vaya a suceder? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Sí era así? Sí. Vamos a ver qué pasa. No la hay, ¿verdad? Entonces hemos probado que son equivalentes. Probemos a una equivalencia un poco más difícil de observar, ¿ok? Esto pues simplemente te lo muestro para que veas cómo funcionan las equivalencias. Quizá en algún libro, en algún lugar te piden sacar la equivalencia o probar que son equivalentes y la tabla de verdad te va a funcionar para ello. Entonces imagínate que tenemos si P entonces Q y alguien te está pidiendo un ejercicio que es que demuestres qué expresiones o qué otras conectivas podrías utilizar para mostrar que si P entonces Q es lo mismo que otra expresión, utilizando una vez P y una vez Q. Bueno, resulta que si utilizas la negación y la disyunción, tú puedes encontrar una interdefinición o una equivalencia. Y de hecho esta es la definición a través de las conectivas de negación y la disyunción de si P entonces Q. De nuevo, ¿cómo muestras eso? Que son equivalentes y este es el símbolo de equivalencia. Bueno, simple y llanamente pues vas a sacar las tablas de verdad. De nuevo, como siempre he opinado y como siempre lo he hecho, voy a demostrarlo. Entonces tenemos no P o Q y vamos a sacar entonces la tabla de verdad de estas expresiones. Entonces tenemos P, tenemos Q, pongamos sus valores, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. Resolvamos. Bueno, esto ya debe de ser pan comido para ti, ¿cierto? Entonces, hagámoslo de manera muy rápida. Ahora acá, pues ponemos los de F, digo los de P, digamos no P. Y los de Q, bueno, no los voy a volver a repetir, simplemente voy a computar la conectiva de disyunción, ¿ok? Un verdadero será verdadero, si hay dos falsos no puede ser, ¿ok? Ok, entonces, pues este es el resultado. ¿Y qué es lo que pasa? Que como ya les adelantaba, son los valores exactamente los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que son equivalentes estas dos expresiones. Otra manera de escribir esto en un solo renglón es utilizar una conectiva diferente, que es el bicondicional. ¿Ok? El bicondicional es un condicional que va del lado izquierdo al lado derecho, pegado con el condicional que va del lado derecho al lado izquierdo. Y forman una sola conectiva, escrita de esta manera. Un condicional hacia los dos lados. Y pues la tabla de verdad de este bicondicional tiene una particular definición, que es que va a ser siempre verdadera cuando los valores sean iguales y va a ser falsa cuando no lo sean. ¿Ok? No sé por qué no se borró. Entonces esto se te quedaría a ti, digamos, de actividad, de ejercicio. Sería interesante que lo hicieras. Y bueno, simplemente colocar los valores de verdad pues de manera apropiada. De hecho, si te diste cuenta, pues el resultado ya estaba acá. Ups. Parece que ahí lo puedes sacar, ¿no? Y la regla es, vamos a resolverla. Son iguales, será verdadero. Entonces todo es verdadero. Quiere decir que esto es una tautología y por lo tanto es de nuevo una verdad de la lógica y puede ser utilizado como patrón de razonamiento. ¿Ok? Una disculpa por estar tratando de borrar tanto esto, pero bueno, quería jugar un poco con ustedes. Pero bueno,
¿por qué hacerlo? Si ustedes están entendiéndolo perfectamente, ¿cierto? Muy bien, entonces quizá ustedes están preguntando, qué interesante estos patrones de razonamiento. Me están llevando, digamos, a encontrar esquemas de razonamiento o patrones en la lógica proposicional a través del método de las tablas de verdad. Y entonces quizá hay una pregunta bien profunda que a lo mejor te estás pudiendo hacer o que te puedes hacer en este momento, y que es, ¿cuántos patrones de razonamiento existen? Bueno, en realidad podría haber infinidad de patrones de razonamiento de este estilo, pero los más utilizados quizá son finitos. Ahora, hay otra pregunta muy interesante. Esta pregunta es, ¿cuántos posibles combinaciones o resultados de asignaciones de valores o de interpretaciones de conectivas existen? Es decir, si yo tengo cualesquiera por ejemplo, dos proposiciones y una conectiva que une esas dos proposiciones, pues hemos visto conectivas específicas como la disyunción incluyente, que tiene una interpretación particular de acuerdo a las combinaciones que se presentan. Estas de hecho siempre van a estar presentes, pero no siempre va a estar presente, digamos, si pensamos en cualquier conectiva diferente, una interpretación asignada. Es decir, ¿cuántas combinaciones posibles pueden haber aquí? Distintas, de acuerdo a alguna conectiva. Bueno, si te interesa mucho, voy a dejar un video distinto para que tú veas cómo se resuelve esta situación. Si tú tienes alguna intuición de esto, te invito, te invito muchísimo a que lo hagas, a que lo pienses y que digas, bueno, ¿cuántas posibilidades hay? Es un problema sencillo el computar eso, pero pues tiene su chistecito hacer, digamos, toda la tabla. Bueno, ya me he desviado un poco. El punto es que estas reglas de inferencia nos sirven para detectar patrones de razonamiento que se cumplen cotidianamente. Ahora, nuestro siguiente paso es el probar o el demostrar ciertos patrones utilizando estas reglas de inferencia. Digamos, imagínate que alguien te dice, representa formalmente el siguiente argumento. Ana salió al parque o si Pedro le llama, entonces Ana sale al parque. Y considera que si Ana no salió al parque, más bien, considera que Ana no salió al parque y Diana, digamos, permaneció riendo. Sí, suena medio raro, ¿no? Esto, pero de aquí pregúntate si podemos concluir que no es el caso que Pedro le llama. No, es el caso que Pedro le llama a Ana. Bueno, en realidad solamente estoy poniendo, digamos, en el lenguaje natural un patrón de razonamiento que en cierto ejercicio podemos observar como análisis proposicional y podemos preguntarnos qué reglas de inferencia podemos aplicar para obtener pues la conclusión que se está mencionando aquí. Lo primero que tienes que hacer es asignar, digamos, las variables proposicionales. En este caso voy a utilizar la letra A para Ana salió al parque. Voy a utilizar la letra B para
Pedro le llama. Voy a utilizar la letra C para Diana permaneció riendo. Y son todas las expresiones que debo de utilizar en este argumento, porque son las únicas distintas. Dicho eso, pues represento de manera adecuada mi argumento. Y si te das cuenta, lo estoy haciendo bastante rápido. Tú date tu tiempo. Pero bueno, esta es la manera en la que una vez que tienes práctica, pues puedes representar los argumentos, ¿no? Ok, he terminado de representar el argumento. Reviso si es correcto. Ana salió al parque, es A, o la disyunción. Si Pedro le llama, entonces Ana sale al parque o salió al parque. No hay ninguna diferencia, digamos, en estas expresiones. Se pierde el tiempo, ¿no? De expresión al pasar al lenguaje formal o proposicional. Después, pues veo que tengo Ana no salió al parque, lo represento con la negación. Yo en este caso estoy utilizando la negación, en mi lenguaje, esta negación. Repito o hago la aclaración de que también existe esta conectiva, ¿no? Eso ya lo había mencionado en anteriores videos, y si no, simplemente ve que son diferencias de escritura, no son tan fundamentales. Pero yo dije que iba a utilizar esto en mi lenguaje y debo de hacerlo, ¿ok? Después digo y la conjunción, y Diana permaneció riendo, que es una expresión completamente diferente, ¿ok? Entonces sí está bien escrito, ¿no? El problema ahora, más bien la cuestión es, yo puedo, digamos, olvidarme de esto, del lenguaje natural, y voy a tratar de aplicar algunas reglas de inferencia que yo ya sé que todas son adecuadas para poder extraer esta conclusión que se me está manifestando en ese supuesto argumento. Y es que si yo las puedo aplicar, yo ya voy a poder afirmar que pues al menos ese tipo de argumentación es válida, ¿ok? Dadas estas premisas, si yo utilizo después puras reglas de inferencia, pues lo único que tengo que comprobar es si esas premisas son verdaderas, y de ahí yo voy a sacar la verdad de la conclusión por la definición de la validez. Ok, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo proceder para sacar este resultado? ¿Qué reglas me permiten pues ser aplicadas de estas que tengo aquí? La 1, la 2, la 3, la 4, cualquiera de ellas las puedo aplicar, ¿ok? Y bueno, esto a lo mejor a veces requiere un cierto tiempo. Mientras vas conociendo las reglas, te vas a dar cuenta de que tú puedes aplicar lo siguiente. Lo voy a escribir aquí arriba para su facilidad, ¿ok? Para que vean al mismo tiempo las reglas de inferencia y vayamos resolviendo el ejercicio. Entonces, les recuerdo a todos que lo que queremos es sacar esta conclusión. Extraer no B a partir de estas premisas con el uso de cualesquiera reglas de inferencia. Y entonces, lo que yo puedo hacer muy fácilmente es tomar la premisa 2 y ver que la regla que se llama simplificación se puede aplicar a una conjunción. Y en este caso es la que voy a utilizar, ¿ok? Mi objetivo, fíjense, es llegar a no B, ¿ok? Entonces, en realidad, yo voy a extraer, pues, no A con el objetivo de llegar a esta parte que está aquí, que es V. Si yo logro de alguna manera extraer este disyunto, entonces, o más bien hacer algo con este disyunto para obtener no B, pues entonces habré logrado mi objetivo. Siempre lo primero que ustedes deben de hacer cuando quieran resolver este tipo de ejercicios es observar con mucho cuidado cuál es mi objetivo, cuál es mi conclusión a la que quiero llegar y en dónde se presenta esa proposición. Y después observar las proposiciones que están relacionadas con ella.
Lo que estoy haciendo entonces es un rastreo, es un ir de mi objetivo a las premisas iniciales e investigar después de ello qué reglas podría aplicar. ¿Ok? Esto de acá. Si tú haces bien ese proceso, vas a ver que estos ejercicios se te van a hacer muy sencillos. Esa es la clave del asunto. Ir, digamos, de la conclusión hacia las premisas y de las premisas a las reglas y después proyectarlas como resultado. Y eso es en realidad la clave. Pero bueno, de manera lineal, yo ya he visto que lo que tengo que hacer es agarrar a Noah. Y Noah la quiero agarrar porque después le voy a hacer algo a esta expresión disyuntiva y voy a tratar de obtener solamente si B entonces A. Y una vez obtenido si B entonces A, puedo aplicar otra regla, quizá el modus ponens, ya les estoy adelantando la clave, para abstraer la negación del antecedente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, sígueme en el siguiente razonamiento que voy a hacer, ¿vale? Creo que cuando lo veas te vas a dar cuenta de cómo funcionó esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es numerar de manera adecuada el número de premisas que tengamos, ¿ok? Esto para poner un orden específico en mi razonamiento. 1 y 2, esas son las premisas que tenemos. La conclusión no la voy a poner en ningún número porque de hecho es a lo que yo quiero llegar, no la tengo, quiero obtenerla. Ahora, lo que sí puedo obtener es, como les decía, aplicar la regla de simplificación y la voy a aplicar a el renglón número 2, es decir, a esta expresión. Y lo que me resulta es la negación de A. Ahora, en el siguiente renglón, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo saqué no A pensando en que algo podía hacer con 1. ¿Y qué es lo que puedo hacer con 1? Veo mis reglas, las observo con cuidado y veo que puedo hacer algo, que es que puedo aplicar el silogismo disyuntivo, puesto que el silogismo disyuntivo me dice que una proposición a la izquierda o una a la derecha, si yo tengo la negación de la izquierda, puedo sacar la de la derecha. Fíjense que no importa, y esto es algo muy importante porque luego se confunden ustedes, que yo tenga letras diferentes. Aquí lo que me está mostrando es un patrón de razonamiento de este estilo, porque tú tienes algo a la izquierda y algo a la derecha, en donde ese algo a la izquierda podría ser, por ejemplo, A, y podría ser, por ejemplo, si B, entonces A, completo, ¿sí? No importa que sean diferentes. Lo que me marca el patrón de razonamiento es que yo puedo aplicar la regla a pesar de que sean proposiciones simples o complejas, ¿ok? Siempre y cuando se respete la conectiva, eso se puede aplicar. Y bueno, obviamente el posicionamiento de las expresiones, ¿ok? Eso me he dado cuenta que es algo que les cuesta trabajo cuando están iniciando a hacer este tipo de razonamientos y lo estoy mencionando explícitamente, ¿ok? No te confundas con eso. Las reglas de inferencia se aplican a proposiciones atómicas o a proposiciones complejas. Simplemente respeta que estén posicionadas en el lugar adecuado. Con la práctica te vas a dar cuenta cómo funciona. Ok, entonces aplico silogismo disyuntivo, que se escribe SD, ok, como viene aquí la abreviatura, y pues se aplica al renglón número 1. Efectivamente la regla aplica y lo que podemos extraer de ello es el otro disyunto, que es si B, entonces A, que sigue este patrón, ¿no?, de razonamiento. Ok, visto eso, pues ya casi tenemos lo que queremos, ¿no es cierto? Porque si tú te das cuenta, yo tengo en 3 la negación de A y en 4 si B, entonces A. Ahora, algo yo puedo hacer aquí que requiere una pequeña explicación y es la siguiente. Cuando tú observas un patrón de razonamiento, no importa la manera en la que estén ordenadas las proposiciones. Por ejemplo, cuando tenemos modus ponens, veamos modus ponens,
tenemos presente aquí que si P, entonces Q. Y luego abajo tenemos P. Bueno, esto es lo mismo que si escribimos arriba P y luego abajo P, entonces Q, respetando su notación de ellos, que para nosotros, digamos, se escribiría si P, entonces Q. Es decir, esto es equivalente. ¿Por qué? Pues simplemente piensa que estos son unas premisas, están unidas por conjunciones y tenemos una prueba de tabla de verdad que nos hace decir que van a ser exactamente lo mismo. Algo parecido a lo que hice hace rato, ¿no? Bueno, si eso es así, entonces no importa que mi renglón 3 esté antes que el 4, porque esto va a cumplir el patrón de razonamiento llamado modus tollens. Fíjate, modus tollens te dice si P, entonces Q, y yo tengo si B, entonces A, ¿no es cierto? Claro, en el 4 renglón, digamos abajo. Vamos a ponerlo acá así, como para que tú lo veas. Y tenemos la negación de el consecuente. El consecuente es la parte que aparece en la parte posterior. Si te das cuenta que es el mismo, ¿sí? Entonces cumple con este patrón de razonamiento, de tal manera que yo voy a poder extraer como conclusión negación de B, que es el antecedente. Perfecto. Entonces puedo aplicar modus tollens con estos renglones. Y de hecho, cuando diga la regla de modus tollens, a mí me gusta sí ordenarlos como aparecen, digamos, como deberían de aparecer según la regla, ¿no? Es decir, voy a agarrar 4 primero, que es el condicional, y después voy a agarrar pues 3, que es la negación del consecuente de ese condicional, para extraer el antecedente de esa expresión. Y voilà, he llegado a lo que quería. Recuerden que mi objetivo era llegar a la negación de B. Bueno, aquí la escribí con ese no. La negación de B. ¿Ok? Y es precisamente a lo que he llegado, utilizando estas reglas muy precisas de inferencia. ¿Se dan cuenta? Todos los pasos están explicados, todo está expuesto, y esto es lo que llamamos deducción. Este es el llamado método de deducción: extraer de premisas a través de un sistema de reglas conclusiones. Y en este caso tenemos pues la seguridad de que si estas son verdaderas, pues la conclusión necesariamente o a fuerzas lo será. ¿Ok? Entonces voy a terminar aquí el video. Te voy a dejar como ejercicios anotados ahí abajito en la descripción de este video varias expresiones que tú podrías, con las cuales tú podrías entretenerte y aplicar algunas de estas reglas de inferencia. ¿Ok? Entonces, pues simplemente te pido que me des un like, que si tienes dudas, comentarios o críticas también se vale, pues me las dejes, digamos, en la parte inferior. Espero que haya sido claro. Te invito a que vayas a leer también el libro de Copy Irving, Introducción a la Lógica, y pues nos vemos en otra ocasión. Chao, nos vemos, cuídense, estudien.